Vamos a leer el versículo número 8 del libro del Génesis. Damos un saludo a todos los hermanos que están a distancia, los que se están conectando. Dios bendiga a cada uno de los hermanos. Qué bueno. Dice el versículo número 8: y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Versículo número 15 de este mismo. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrase y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Vamos a hacer una oración. Padre, te agradecemos. En esta ocasión vamos a hablar de el tema o la frase, fíjese bien: el pecado es la consecuencia de todos los males. El pecado, consecuencia de todos los males. Para hacer una introducción, para luego llegar a lo que el Señor pone en mi corazón, quiero explicar que cuando Dios creó al hombre, no hace del hombre una máquina, no hace del hombre un robot, por decirlo también de otra forma, un asunto programado, sino que más bien Dios, hermanos, crea al hombre dándole una libertad de voluntad. Y en esa libertad de voluntad lo hace libre para que él pueda rechazar o no pueda rechazar. Dicho de otra manera, al crear a ese ser humano que estamos hablando, pues acá de lo que leíamos, eso es lo que él crea. Le da esa libertad de voluntad o voluntad libre, que sería lo mismo, para que dentro de esa voluntad libre él pueda tomar algo que sea conveniente o algo que no le sea conveniente. En este sentido, al darle el Señor esta creación tan maravillosa, en este caso, hermanos, Dios no deja al hombre también siendo alguien con voluntad libre para que él no tenga dirección en la vida, sino que Dios establece su ley. A ese personaje de voluntad libre lo enmarca dentro de una palabra, y en este caso le llamamos, diríamos, la ley, la palabra del Señor, y le hace ver que si él toma del árbol
En este caso, del bien o del mal, él tiene problemas. Él tiene dificultades. En este caso, el hombre tenía que decidir, no está como, diríamos, como ignorante. En esa voluntad libre, él puede decidir comer del árbol o no comer. Él sabía, le dice acá al Señor, el día que, bueno, que tú comas de esto, que mi palabra te dice que no lo hagas, ese día vas a morir. A ese ser con voluntad libre se le explica las consecuencias que trae, en este caso, la desobediencia a esa ley, a esa palabra. Y en definición, para explicar qué significa eso que el Señor le dice, si haces esto, tienes este problema. Si no haces esto que te estoy diciendo que no lo hagas, vas a ser de larga vida o vas a tener vida abundante. Lo que vemos en el caso es que el hombre falla a lo que es lo correcto, decide por lo incorrecto. Y a eso se le llama, en una definición de lo que sería la palabra pecado, a eso se le llama haber errado al blanco. Dicho de otra manera, no pegaste o no hiciste caso a lo que yo te dije. Ahora, en este caso, hermanos, en esta situación, vamos a ver que al ver decidido este hombre el tomar el camino correcto en la desobediencia, lo que trae este asunto de errar al blanco es prácticamente lo que trae es toda la desgracia, todos los males. Y es ahí donde nosotros vemos, por ejemplo, vemos que luego de que hay esta actitud de desobediencia a la ley o a la palabra, lo primero que aparece, hermanos, en este caso es que vino el temor. Mire las consecuencias del pecado. Vino el temor. Aquel hombre que no tenía ningún temor y que estaba bendecido dentro de este lugar, que es el Edén que decíamos acá, es igual al paraíso. Eso le trajo uno, y vamos a ir enumerando, le trajo lo que fue el temor. ¿Cuál fue el temor? El temor es que, bueno, ahora estamos en estas condiciones, ahora hay algo que sentimos, algo que experimentamos dentro de nosotros. Y en este caso es ya una cosa que se ha alterado. Era algo que no existía en la vida de ellos. Y luego viene lo que es, hermanos, la desnudez. Quedan desnudos delante de Dios y en el paraíso quedan al descubierto. Y todo eso es un asunto que ya no es lo del inicio. Pero luego viene lo que es la expulsión del lugar donde los había colocado el Señor. Y luego de esa expulsión, fíjese bien, viene a continuación el estado de la muerte espiritual. El hombre muere espiritualmente por causa de desobedecer a la ley o a lo que se le había encomendado. Y luego de todos estos males aparece lo que es, hermanos, la envidia, y a causa de la envidia viene y se genera el primer asesinato. Para resumirle
todos los males que trajo el haber errado al blanco, el haber fallado, el haber desobedecido a la ley que le puso Dios a este hombre libre de voluntad, se dice que lo que compende de la existencia de la raza humana son 6,000 años de historia. Dicho de otra manera, a esta fecha tenemos 6,000 años de historia de la raza humana. Pero se estudia que en estos 6,000 años de historia de la raza humana, fíjese que apenas se puede como entender que en esos 6,000 años lo que ha habido, llamémosle, si queremos darle el nombre de paz, ha habido 25 años en 6,000 años de paz nada más. Quiere decir que han sido 6,000 años menos 25 años de tragedia, de dolor, de angustia, de calamidades, de celos, de muerte, de homosexualismo, de brujería. Todos estos males son los que coparon la vida del primer hombre, y esto se fue extendiendo en todo ser que viene a esta tierra. En esta terrible calamidad, porque no le podemos llamar de otra manera, es, hermanos, donde quedamos sumergidos. No hay lugar, dirección, donde el hombre no esté angustiado, donde el hombre no esté en aflicciones, donde el ser humano no tenga, hermanos, por lo menos algunos momentos de solazo, de paz. Lo que impera es la zozobra, lo que impera es los intereses, lo que impera es el mal, lo que impera es el yo, lo que impera es, hermanos, la guerra, lo que impera es el orgullo, todo esto. Pero por supuesto, toda esta situación es como un cáncer, es como una lepra que no tiene, hermanos, forma de resolverse. Pero es acá, fíjese, yo estoy tratando de hacerle un panorama, pero es acá donde Dios, al ver la calamidad en la que cayó el hombre al haber errado al blanco, lo que hace Dios dentro de su misericordia, hermanos, es mandar la medicina para este mal, porque este mal es tan indemne que no hay, dice el profeta, que no hay lejía que pueda lavarlo, que en el campo de los métodos humanos, llámele religión, esto de la religión no puede resolver la mancha de esta lepra que es el pecado. Imposible. No hay métodos humanos, religiosos, hermanos, culturales, académicos, científicos que puedan resolver la epidemia de lo que es el haber desobedecido a la ley del Señor. Pero Dios en su misericordia manda a su Hijo. Vea usted lo importante y lo maravilloso que es Dios. Dice Juan en su capítulo número 3, verso 16, conocido por todos, dice: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es lo más grandioso que pudo haber hecho Dios en aras de bendecir al hombre que cayó en la condición que he tratado la manera de hacer algunas
algunas señales de esta condición. Vino Cristo, hermanos, como diríamos, a un rescate. Vino a rescatar al hombre que cayó, primeramente cayó en la muerte espiritual y luego de la muerte espiritual en la área física cayó en el abismo de todos los males. Y por supuesto que al haber caído en esa condición, su futuro del hombre es la condenación eterna. Pero qué bueno es Dios que manda a su Hijo para, hermanos, como el rescate, como la medicina. Fíjense bien, como la medicina para el mal. Ahora vamos a ver cómo es que el hombre en esas condiciones, fíjese, puede alcanzar el ser cubierto y el ser sanado por la medicina de la gracia, por el método del perdón de Jesucristo, por la sangre del Cordero que limpia todo pecado. ¿Cómo es? Le voy a decir, ponga atención, lo que el hombre tiene que hacer en este caso. Uno es creer que esa sangre, que ese sacrificio es poderoso para limpiar mi condición en la que he caído por la desobediencia. El creer, eso es importante. Dijo el Señor, el que cree en mí, dice, aunque esté muerto vivirá. Es creer en Él. Fíjese, ya yo estoy hablando ahora de la parte humana. La parte de Dios es que Él trae la medicina a través del sacrificio de su Hijo. Y ahí está. Pero fíjese, lo interesante es que aun cuando Dios hace eso, Dios no trae una obligación, no trae un empujar, un violentar de la voluntad del hombre en esa condición, sino que, como quien dice, aquí está la medicina, pero tú tienes que hacer otra acción, que en este caso, la acción que le correspondía y que nos corresponde como seres humanos es el creer por la fe en ese sacrificio, el creer por la fe en que la sangre de Cristo limpia todo pecado. Eso es realmente ya la parte humana, porque Dios, como no nos hizo máquinas, Él no nos puede programar para que creamos. El creer es voluntario. El creer es, lo repito de nuevo, es una acción, hermanos, que uno lo decide, por decirlo de esa manera. Entonces, esa es la parte que el Señor da para el remedio, para la medicina de tan tremendo mal que es el pecado, que fue lo que resultó de la desobediencia de la ley. Ahora, un segundo aspecto, hermanos, es la Biblia habla que aparte de lo que sería creer, luego nosotros tenemos que arrepentirnos de lo malo, del pecado que hemos sido nosotros, que digo, ejecutadores. La parte nuestra es creer por la fe y luego arrepentirnos de eso. Cuando el hombre entonces entra en el arrepentimiento, póngale atención a esto, que significa, para entenderlo en el idioma nuestro. Lo que significa, ya lo hemos enseñado, es dar media vuelta. Dicho de otra manera, es darle la espalda a las conductas del pecado. Entonces eso significa, miren lo que hay que hacer. Ya eso es parte nuestra, ya eso no es parte de Dios. Lo que se tiene que hacer es dar media vuelta, que eso es
lo que significa la palabra arrepentimiento en el idioma nuestro. Arrepentimiento en el griego lo que significa es: den media vuelta, den la espalda a lo que es el pecado y caminen por el camino de la obediencia. Eso es lo que le toca al hombre, el arrepentimiento. Usted se recuerda que cuando apareció el precursor del Señor, que en este caso era Juan el Bautista, el mensaje que decía es: tras de mí viene uno que es más poderoso, él os bautizará en espíritu, en fuego y agua. Pero el mensaje primordial de Juan es: arrepiéntanse, den media vuelta, viene el momento de la sanación del mal, del pecado. Arrepentíos, decía Juan, porque el reino de los cielos se ha acercado. Es decir, fíjese cómo estoy tratando la manera de explicar los pasos, los procesos para la sanidad del mal, del pecado. Cuando viene entonces, luego de creer por la fe, yo doy una vuelta hacia lo contrario de lo que yo estaba haciendo. Pero luego Juan dice, cuando están viniendo las personas: arrepentíos, está diciendo Juan, pero la otra palabra es arrepentíos y convertíos. Ese es el tercer aspecto para la medicina. Arrepentíos, primero creer por la fe, luego dar media vuelta, que es igual a arrepentirse, y luego convertíos. Lo que se necesita en este caso entonces es una conversión a la vida de Dios. Nosotros podemos hablar y podemos escuchar muchas veces a muchas personas decir: sí, yo ya me arrepentí, yo ya estoy arrepentido. Ese es parte del proceso, pero el proceso que continúa con respecto a la sanidad total de lo que es el mal del pecado es la conversión. Es decir, ahora, como dijo Pablo, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y dijo: y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Dicho de otra manera, es como también lo dice Pablo a los Corintios: de modo que si alguno está en Cristo, es nueva criatura, las cosas viejas pasaron. Y ese serían como las maneras de explicar qué significa, hermanos, lo que es convertidos a eso que hemos creído. Eso es lo que se requiere aplicar dentro de la vida del que está enfermo. Y claro, hermanos, que vamos a ver que esto permite, vamos a ver estos tres aspectos que le he puesto. Esto nos permite escapar de la condenación eterna. Escapar, porque el que cree por la fe, vamos a ver, el que da media vuelta para ya no seguir en lo mismo del pasado, y el que se convierte para vivir a eso que ha creído, tiene como resultado, hermanos, el que en este caso él escapa de la condenación eterna. Porque hay que aclarar, oiga esto, hay que aclarar: al cielo no puede entrar carne ni sangre. A lo que se refiere al cielo no puede entrar una persona que no haya creído por la fe. No puede entrar una persona que le ha vuelto la espalda al pecado. No puede entrar una persona que no se ha convertido a la fe que él profesó creer. Hermanos, no puede entrar al cielo. Entonces, en este sentido, el que no da esos tres pasos, por favor,
no puede, hermanos, llamársele o etiquetársele que esa persona está apto para el reino de los cielos. Usted esto debe de saberlo bien claro, y uno debe de sacar sus propias conclusiones si ha creído por la fe en quién, en el sacrificio que hizo Dios por el pecado. Y segundo, si hemos dado media vuelta, eso lo sabe usted o lo sé yo. Y si nos hemos, hermanos, y si nos hemos convertido, y si nos hemos convertido en esa creencia para vivir para Dios, eso cada uno lo sabe. Eso es un asunto de que no es cuestión del pastor. Ese es un asunto, y es más, ni de Dios. Porque como decíamos, Dios es el que ve en la calamidad en la que cayó el hombre por la desobediencia. Y en este caso, al ver Dios eso, manda a su hijo. Esa es la parte de Dios. La parte mía es creer por la fe, dar media vuelta, hermanos, y vivir convertido para los propósitos de esa fe. Eso lleva, esos tres elementos es lo que lleva a la persona a una vida eterna. Eso es lo que lleva a la persona a la vida eterna. ¿Se oye, hermanos? ¿Se entiende? Eso es lo que lleva. No es cuando uno por lo menos anda Biblia. No es cuando uno puede estar hasta predicando en una iglesia. No es cuando uno tiene un uniforme en servicio de una iglesia. Eso hay que aclararlo. Eso hay que dejarlo bien sentado, porque la palabra de Dios no puede ser para confusión, sino que la palabra de Dios es para aclarar, hermanos, de qué manera es que se alcanza el cielo. Vamos, un amén. Para eso no vamos a venir aquí a torcer los conceptos de la palabra y decir, bueno, todos los que estamos en un local de una iglesia ya vamos para el cielo. ¿Sabe por qué no podemos asegurar eso? Porque son tres procesos, por decir algo. Hay mucho más, pero yo estoy tratando la manera de desarrollar tres procesos. Vamos a ver, yo le voy a hacer la pregunta. El primer proceso es creer por la fe, ¿verdad? Porque alguien dice, si yo creo, hermano, dice Santiago, los demonios creen también. Pero ¿qué más? Y tiemblan, dice. Eso no es la base. Los demonios creen que Jesús era el Cristo, pero los demonios no dieron la media vuelta, no se arrepintieron. Es decir, no es la base creer. Los demonios no se arrepintieron, ni tampoco se convirtieron a la frase que dice Santiago, que dice que creen los demonios. Esto es bien importante hacerlo ver en la iglesia, para no estar como violentando conceptos, como haciendo creer cosas que no lo dice la palabra. Entonces, cuando damos esos tres pasos, hermanos, nos permite escapar primeramente de lo que es la condenación eterna. Es que fíjese que esa generalidad que se le da, que todo el que muere va para el cielo, eso no es cierto. Esos son inventos de los hombres. Para ir al cielo, hermanos, le dijeron a Nicodemo, si quieres el cielo tienes que nacer de nuevo. Hay que tener un nuevo nacimiento. Damos un gloria a Dios. Y el nuevo nacimiento viene por creer en la fe de Cristo, en ese sacrificio de dar media vuelta y de convertirse para la gloria de Él. Eso es lo que garantiza el cielo. No es que... Y Nicodemo quería el cielo con su teología. Nicodemo quería el cielo con su saber. Pero le dijo el Señor, no, Nicodemo, no. El cielo no se logra
con conocimiento humano, con religión humana. El cielo solo se alcanza cuando se nace de nuevo. ¿Y cómo es nacer de nuevo? Como tú, siendo un teólogo, siendo un entendido, un sabio, no entiendes qué significa nacer de nuevo. ¿Cómo puedes entender las cosas que son del Espíritu? Pues, hermano, Pablo dice que las cosas que son del Espíritu solo se pueden entender por el Espíritu de Dios. Damos un amén. Entonces, ¿quiénes son los que van a entender las cosas que son del Espíritu? Primeramente, los que creen por fe en el sacrificio de Cristo. Luego dan, hermanos, media vuelta de arrepentimiento, le dan la espalda al pecado y luego se están convertidos para vivir para los propósitos del Señor. Así que el cielo no es garduña. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Aleluya. El cielo no se logra por hacer amigo del pastor, por ser un gran servidor dentro de una iglesia. No es por obras para que nadie se gloríe. Se alcanza cuando, voy a hacerles el examen, cuando uno, vamos a ver si se les queda uno, vamos a ver todos, a ver si han entendido. Uno, creer por la fe. Eso es lo primero, es el primer pasecito, el primer pinino. Creer por la fe. Segundo, 1, 2, 3. Dar media vuelta. Es decir, ya no seguir en la pasada manera de vivir, señores. Amén. Media vuelta. Darle la espalda al pecado, que eso es lo que significa la palabra arrepentido. Y luego, convertido, decía Juan. ¿Qué significa eso? Vivir para los propósitos de Dios. Eso es lo que uno debe de examinar si lo está viviendo. Qué bonito. Si usted no examina eso, usted no personal, el pastor no le tiene que tener aquí un tester. Todo el que entre le voy a poner el tester a ver si tiene esos 3 aspectos. No, ese es asunto suyo y es asunto mío. Amén, amén. Ese es un asunto muy personal. Porque lo que tiene que hacer el pastor es predicar la palabra y no adulterada. Predicar la palabra. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo: predica la palabra. La palabra. No prediques genealogías torcidas, genealogías de tradiciones. Predica la palabra. Porque cuando prediquemos la palabra es lámpara. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria, hermano. Entonces, lo que vamos a lograr esto es, permite escapar de la condenación eterna. Cuando hacemos esos 3 pasos, escapar de la condenación eterna. Porque cuando uno está inventando y sucede que se muere y uno dice: no, si yo estoy en una iglesia. O dice uno: no, si yo estoy en una religión, yo estoy seguro. Bueno, vámonos a la Biblia y veamos, por ejemplo, lo que sucedió con aquel hombre que, aparte de ser judío, era seguidor, era un judaizante, era un religioso. ¿A quién se dice? Al hombre aquel rico que dice la Biblia en 16 de Lucas, verso 22 en adelante, y dice: y murió Lázaro, dice, y también Lázaro fue llevado al seno de Abraham, y murió el rico y fue sepultado, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento. Entonces, ¿por qué no se salvó? Porque dice que Lázaro fue el que se fue al paraíso, porque hay 3 paraísos, hermanos. Está ese paraíso que estaba antes en el corazón de la tierra, y el primero, que es donde estuvo Adán. El tercero es donde dice Pablo que él fue, que lo revela Pablo en el capítulo 12 de segunda de Corintios: fui al tercer cielo, al paraíso de Dios. Damos un amén, iglesia. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria.
Vamos a ver por qué Lázaro llegó a ese paraíso. Creyó por la fe en Dios. Segundo, se arrepintió de sus pecados. Y luego es un hecho que se convirtió a vivir practicando esa fe que había expresado. Pero murió el rico siendo judío, con una gran religión, pero fue a parar ¿a dónde? Al Hades. Y en el Hades alzó sus ojos. Quiere decir que no hay métodos humanos para que la gente pueda ir al cielo. La única medicina es la sangre preciosa de Cristo. Que se oiga un amén, hermano. Es la única manera. Eso nos permite escapar de la condenación eterna. Así de sencillo. Y segundo, aparte que eso es lo más grandioso, escapar de la condenación eterna. Y dos, al darle la espalda al pecado, la vida, hermanos, será más llevadera. Cuando la persona le da la espalda de veras, es decir, se arrepiente de veras. La vida, yo no voy a usar la palabra, ya no hay problemas, ya estamos en el cielo, estaría hablando mal. Por eso lo que estoy diciendo, la vida es más llevadera. Porque dado que el planeta, el mundo está contaminado del pecado, no podemos escapar de esta contaminación. Pero cuando nosotros creemos por la fe, cuando nosotros damos media vuelta y nos arrepentimos de nuestras actitudes para vivir para Dios, nos libramos de la condenación eterna. Y la vida en esta tierra para esos es más llevadera. ¿En qué sentido es más llevadera? Por lo menos veamos a la persona que viene del alcoholismo y dice, bueno, yo ya me arrepentí, yo ya le di la vuelta, la espalda al alcoholismo. Ya le di la espalda a todos estos pecados. Por lo menos el hombre mujerero o la mujer hombrera dice, yo ya le di. Entonces veamos si no es llevadera ya la vida, porque por lo menos ya el alcohólico ya no gasta su dinero allá en las noches con sus amigos, y ya su dinero, poco o mucho, lo disfruta con su familia. Damos un amén. Ya es más llevadera porque Dios está con los suyos, porque Dios pelea las batallas, hermanos, de los suyos. Es más llevadera porque Él se vuelve el médico por excelencia. Es más llevadera porque Él es el abogado excelente. Él es, hermanos, es más llevadera porque Él es el sumo sacerdote. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Él es el gran sumo sacerdote, el que intercede por los suyos. Es más llevadera. Es más llevadera. Qué importante es. La vida es más llevadera. Por tanto, si queremos, hermanos, bendición, hay que, hermanos, alejarse del pecado. Si usted quiere una vida llevadera en esta tierra, y por ende ya tenemos la eterna, porque eso es lo que sella el Señor cuando nosotros venimos a Él, cuando nosotros creemos por la fe en Él. Entonces la vida, hermanos, pasa a este nivel. Entonces, si queremos bendición, hay que huir del pecado. Ese es sencillo. Le dice Pablo, cuando habla con respecto a lo que es la fornicación, huir de la fornicación, huir del pecado,
huid de las ofertas del mundo, huid del adulterio, huid del materialismo, huid. Si queremos, entonces, si queremos tener una vida llevadera, aún como creyentes, hermanos, que no podemos tener, diríamos, de una manera ya, de hecho, el cielo con nosotros. No, todavía falta que pasar el desierto, todavía falta que pasar, hermanos, por el valle de la sombra y de la muerte. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Si nosotros huimos, entonces, porque el mal es el pecado, por eso empecé diciendo que el problema de todos los males es el pecado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Si usted quiere tener una vida llevadera, si usted quiere tener una familia estable, si usted quiere, o yo quiero tener salud suficiente, quiero tener lo necesario, queremos tener esos recursos, queremos tener el calor familiar, queremos tener el favor de Dios, queremos tener, hermanos, el bien de Dios. Lo que tenemos que hacer es sacudirnos. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es sacudirnos el pecado. Sacudirnos el pecado. Sacudirnos cuanto más podamos sacudirnos. Diríamos huir del pecado, porque el pecado es la consecuencia de todos los males. Muchos cristianos, yo voy finalizando, muchos cristianos, hermano, muchos cristianos no queremos entender esto. Muchos cristianos, yo dije hace un momento, que asociamos cielo y asociamos el favor de Dios con asistir a una iglesia, a un local. Y eso es una mala forma de ver las cosas de Dios. Entonces, lo que necesitamos es huir. Cuanto más huyamos, cuanto más le demos la espalda a las ofertas del mundo, mayor salud espiritual vamos a tener, mayor salud física vamos a tener, mayor calor familiar vamos a tener, mayor favor de Dios vamos a tener. Porque yo quiero decirle, Dios no sale a pelear por los verdaderos impíos. Dios no pelea por ellos. Dios no oye la oración de los pecadores. Dios bendice y Dios sale, hermanos, hacia el rescate de los suyos. Él pelea por los suyos, pero Él no pelea por los bastardos, por aquellos que, hermanos, no han querido dejar el pecado y cubrirse con la sangre de Cristo, que es el remedio para el tal. No, Él va a pelear. Si usted quiere una vida, si el joven quiere una vida de triunfo, de victoria, lo que tenemos que hacer es huir del pecado. Sencillo. El diablo siempre va a andar. Fíjate que el diablo nunca obliga. Nunca obliga tampoco. Él solo insinúa. El enemigo solo provoca. Solo provoca. Se dice por ahí, le voy a contar esto. Dicen que había un caballo. Dicen que había un caballo que lo tenían amarrado en un poste. Y el caballo, eso lo cuentan otros, ¿verdad? Y el caballo quería soltarse y el animal se jaloneaba y todo. Y vino un demonio y lo soltó. Y luego el caballo se metió a la milpa del vecino. Vino el vecino, mató el caballo con una escopeta. Luego el dueño del caballo agarró otra escopeta y fue a matar al vecino que le mató el caballo. Y luego la mujer del dueño de la milpa agarró otra escopeta y fue a matar al que le mató al marido que le mató al caballo. Y luego y sucesivamente se hizo hasta llegar una guerra, hermanos, por aquello
Y le dijeron al demonio: ¿y por qué hiciste esto, demonio? ¿Y sabe qué dijo el demonio? Si yo no hice mucho, si yo solo solté el caballo. Sencillamente yo lo que hice fue soltar el caballo. El diablo solo insinúa. Él no es que te empuja, él solo te suelta. Él te corta la cuerda del caballo que está amarrado, que es el que tenemos adentro. Eso es lo que hace. Y empieza una cadena de males. Damos un amén. Y empieza una cadena de males. Se lo grito para que lo entienda, por si es que a veces venimos todavía dormidos. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria, hermano. Que se oiga un poderoso amén. Muchos cristianos no entienden esto. Ellos están en la iglesia, pero ellos no dejan el pecado. Tranquilos. Ellos se sienten bien, ellos dicen sentirse bien. Pero el problema es que esto es como ser un leproso, como tener lepra en el tiempo antiguo, que era contagioso. O dicho de otra manera, esto viene siendo como el COVID. No, yo no tengo COVID, y anda y se lleva de encuentro a la familia. No, yo no tengo COVID. ¿Qué es lo que tiene que hacer el que tiene? Hay que protegerse, ¿verdad? Mire, uno con todo lo que respira casi es muerte, todo, hermano, según lo que se ve ahora, ¿verdad? Entonces, entonces hay muchos cristianos que, hermanos, tienen pecados. Y ahí está. ¿Y cuál es el mal? ¿Por qué no prosperan? ¿Por qué no salen adelante? ¿Por qué Dios a veces no escucha cuando necesitan ser escuchados? ¿Por qué? Porque están mal. Porque ellos ya saben que la salud del hogar, la salud de lo físico, la salud de la economía, la salud de la familia, damos un amén. La salud consistirá cuanto más yo me sacuda del pecado. Porque cuando yo me sacudo del pecado, ahí Dios me va a ayudar. Y Dios me va a llevar a posiciones. El caso de José. ¿Usted cree que José hubiera llegado a ser el segundo de Faraón si hubiera sido un mediocre, hermano? Si hubiera sido un cristiano de a 4 por el dólar. No, José era alguien, hermanos, que tenía convicciones. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Cuando le llegó el pecado, el diablo, mire, el diablo solo le soltó el caballo. Le soltó el caballo de la lujuria de la mujer. Y la mujer era una yegua relinchando sobre José. Pero le dijo José: quieto, yegua, quieto, animal, quieto. Y yo le temo a Dios. Y huyó del pecado. Damos un amén. No, la iglesia de ahora quiere, hermanos, un pie en el mundo y otro, hermanos, en la iglesia, y quieren las bendiciones de Dios. ¿Cómo no? Dios no puede ser burlado. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. La gente ahora en las iglesias cree que con hacer la boquita de cristiano y caminar como le enseñan los legalistas a caminar en la iglesia, los creyentes, creen que eso van a alcanzar el favor de Dios. No, señores. Dios va a pelear por la gente que se sacude, por la gente que se limpia constantemente, por la gente que tiene cuidado de sí mismo. En este caso, hermanos, en este caso, esto es lo que estamos viendo nosotros. Lo que estamos viendo es que hay muchos cristianos que así están. Mire, ¿y por qué esto? ¿Y por qué esta otra cosa? ¿Y por qué esto otro? ¿Y esto? ¿Y por qué Dios no me ayuda? ¿Y por qué Dios no me saca? ¿Y por qué Dios no me escucha? ¿Y por qué Dios no sale a pelear mi batalla? Esto que está oyendo es
como podemos decirlo en el común, hermanos, esto es claro y pelado. Es decir, esto no son teologías interminables, son palabras claras para que las entendamos. Porque el problema es que el campo espiritual o religioso en la iglesia se ha tendido a crear expectativas en la gente en lugar de hacer radiografías de nuestras propias vidas para ver el estado en el que estamos. Porque vamos a ver en el caso, hermanos, de muchos, por lo menos tienen pecados ocultos. Hay hermanitos que nadie sabe, dicen ellos, porque nadie sabe. ¿Y sabe qué dice la Biblia? ¿Sabe qué dice la Biblia? 28:13 del Proverbio. El que encubre su pecado, ¿qué más dice? Usted lo sabe de memoria. No prosperará. Ese cristiano que ahí está echándole, hermanos, echando el pecado debajo de la cama, cubriendo el pecado. El que encubre su pecado no prosperará. Ese no va a prosperar. No va a prosperar en su salud. No va a prosperar en su economía. No va a prosperar en su familia. No va a prosperar en nada. Va a ser estoy hablando ya específicamente de cristianos. Damos un gloria a Dios. Porque muchos cristianos creen, hermanos, tan llenos de amor a Dios, que aún con nuestras malas conductas, Él seguirá ayudándonos. Momento, Él nos llevará a la disciplina. Y la disciplina de Dios, la Biblia dice, dura cosa es caer en las manos del Dios vivo. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Que se oiga un amén. El que encubre su pecado. Estoy hablando de pecados que ya tiempos nos hubiéramos deshecho de ellos. Ya los hubiéramos enterrado. Tiempos los hubiéramos. ¿Qué es lo que hizo José? ¿Qué es lo que hizo Josué con el pecado de Acán? Y ahí es una figura cómo se debe tratar el pecado. Josué agarró el sujeto del pecado, que es Acán, con toda su gente, los apedrea primeramente. Así se tiene que tratar el pecado. El pecado no tiene que andar con paños tibios. Eso es lo que hizo Josué. El sujeto del pecado lo apedreó, luego lo metió fuego, y luego que lo quemó todo. Allí quemó todos los indicios de pecado, y luego agarró el polvo y lo tiró al aire. Hay que deshacerse, si usted quiere una vida próspera, una vida bendecida, una vida de agradar a Dios. Necesitamos sacudirnos el pecado. Damos un gloria a Dios. Necesitamos arrancar el pecado, no seguir cubriéndolo. Porque el que encubre su pecado no prosperará. ¿Qué fue? ¿Por qué fue? Fíjese, mire, yo le voy a hablar de águilas. ¿Qué fue, hermanos, la desgracia que le vino a David, el hombre que sabía de la ley, el hombre que sabía de qué manera era que había que tratar a la mujer del prójimo? Más bien se la quita al prójimo y entró en desobediencia. Y es tremendo lo que, mientras, si gusta, veamos algunos versículos. Váyase al Salmo 32. En el Salmo 32 es un salmo donde hermanos, vemos un poco de esto. Dice: bienaventurado aquel cuyas transgresiones han sido perdonadas, sus pecados cubiertos. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad,
en cuyo espíritu no hay engaño. Dice el verso 3, mire, ¿ya lo tienen? Abra su Biblia ahí. Mientras le eché, voy a usar el parafrasear. Mientras me cubrí con ropa, con apariencia. Eso es lo que dice, estaría diciendo. Mientras callé, mientras lo oculté, pues. Mientras lo oculté, mientras callé, mire las consecuencias que trae. Por eso decía, manera de tema, los males, las consecuencias, todos los males que existen son las consecuencias del pecado. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió como verdor en sequedad de verano. Y después, luego en el versículo número 5 habla de la confesión del pecado. Pero mientras, hermanos, tenemos eso oculto, lo que estamos generando es de gracia, aun cuando ya hayamos sido alcanzados por la misericordia de Dios. Estamos viviendo vidas cristianas miserables, que no debe de ser eso, porque que hermanos, el deseo de Dios es que como creyentes estemos arriba y no abajo, estemos siendo cabeza y no cola, estemos, hermanos, tomando victoria y vayamos de poder en poder, de gloria en gloria. Damos un amén, vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Que se oiga un poderoso amén. ¿Qué pasó? En el segundo libro de Samuel 12 en adelante, y le lee en la casa a usted, es ahí donde cometió el pecado David. David, que Dios lo guardó, lo llevó hasta el reino. Mire qué tremendo. Y sabe qué dice. ¿Sabe qué dice? Vamos a ver. Segundo libro de Samuel, búsquelo. Con esto nos vamos. Versículo 12. Capítulo 12. Dice que interesante. Jehová envió a Natán a David. Esto ya es después. ¿Por qué le quiero decir esto después? Porque David había cometido el pecado y se había hecho el calladito. No hacía bulla. Tenía su mujercita de escondidas ahí, aparte de la esposa, ¿verdad? Tenía el hombrecito así, salía a tomar café con el que no era su marido. Así de sencillo. Cobraba la renta y todavía daba diezmo de eso. Calladito. Y sucesivamente. Damos un amén. Así que él, mire, calladito, se limpiaba la boca, seguía y no vayan a hablar porque yo soy el rey. No vayan a hablar. Mientras callé, mientras quise guardar el pecado, se envejecieron mis huesos. Vienen los problemas, vienen las enfermedades, vienen las osteoporosis, que tal vez no sea todo por la razón de eso. Vienen las desgracias, viene lo que no debe de haber en una vida de un creyente. Pero como con Dios conoce, dice el Salmo, Él examina, Él ve a los hijos de los hombres, Él ve todo. Entonces el Señor mandó, como no daba, es de aquellos cristianos que pasan años en la iglesia y ellos oyen la palabra y solo se retuercen nada más. Y no son humildes para reconocer que están mal. Así le pasaba a David. Bueno, entonces dijo el Señor, le voy a mandar a mi profeta. Y qué bueno que hay profetas que tienen valor de encarar a los reyes. Qué bueno que hay pastores que todavía no han vendido su progenitura. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. ¡Aleluya! Jehová envió a Natán a David.
Y viniendo a él, le dijo, y le contó la historia. Y acá es el caso de la oveja. Y dice en este versículo que si tú, lo voy a parafrasear, si tú, David, no hubieses caído en este pecado, Dios te hubiera bendecido mucho más. Dios te hubiera engrandecido mucho más. Pero uno cuando ya entra en la desobediencia y entra en el pecado, ¡pum!, se corta el chorro. Eso fue lo que le pasó a David. De ahí vinieron todos los males de David, no solo que se le arruinaron los huesos, no solo que se le arruinó la familia, no solo que se le arruinó el reino, no solo que se murió a los 70 años, un hombre joven todavía. ¿Usted cree que el pecado es la panacea para la vida? El que cubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa hallará y alcanzará misericordia. ¿Qué fue lo que pasó con Acán? ¿Qué fue lo que sucedió con Acán? Lo que sucedió con Acán, hermanos, es que él ya sabía la palabra de Dios, así como se lo dijo a Adán: el día que comas de esto, ese día te mueres. Le puso la ley al hombre libre de voluntad. Porque Dios no hizo robot, porque si hubiese hecho robot, entonces no tiene sentido. Él lo hizo libre de voluntad o voluntad libre. Y le dijo y le puso su ley: si quieres tú ser bendecido, respeta esto, y si no quieres ser bendecido, no lo respete. En ti está la decisión. Y él decidió no respetarlo y nos llevó el río a todos. Y la gente, aún cuando ya viene la medicina para el pecado, viene Cristo, y todavía la gente se da el gusto, se da el lujo dentro de las iglesias, sabiendo la desgracia que trae el pecado, se da el lujo de seguirlo cubriendo, de seguirlo, hermanos, arropando, de seguirlo cuidando, de seguirlo alimentando, sabiendo que esos son las desgracias y todos los males que vienen a la vida. ¿Y qué fue lo que sucedió con Acán en el capítulo 7 de Josué? ¿Qué es lo que vemos ahí? Lo que vemos ahí desde el 6, ahí viene la desobediencia. En el 7 se concluye la desobediencia. Y lo que hizo Acán fue, sabiendo que ya se le había dicho, escondió los lingotes. Les dijo el Señor, le dijo a Josué: ninguna cosa de lo que hay aquí de valor en Jericó tienen que tomar los hijos de Israel, porque todo esto está maldito. Y luego dice que Acán halló el lingote de oro y los mantos babilónicos, y como eso era de gran valor, lo escondió. Lo escondió. Y luego que lo escondió, dijo: aquí no pasa nada. Y siguió yendo a la iglesia. Si agarró siempre la Biblia, en aquel caso agarró el fusil y la espada, y siguió siempre aparentando de camisita blanca. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria, hermano. Y siguió aparentando. El problema es que él mismo había llevado la desgracia a la casa. Porque con Dios no se juega, hermanitos. Aquí nos componemos o nos lleva el diablo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Allá estaba, y como siempre, el pecado trae efectos negativos. Luego manda a Josué, le dijeron: Josué, no lleve mucha gente a la guerra, ahí ese pueblito es, ni las ranas cantan, mandanos poquitos hombres. Mataron 30 hombres, 32 hombres. Y pegó el grito Josué: ¡ay! ¿Para qué no saca? No, deja de estar gritando, le dijo el Señor. Deja de estar reclamándome. El problema es que Israel ha pecado. Ese es el problema de esa desgracia, de esos 30 hombres que mataron a aquellos allá. Es que todo es contrario a lo que nos lleva el pecado, hermanito. Te voy a decir, y para hallar ese hombre ahí, porque en las iglesias cuesta hallar, hermano, y sobre todo cuando las iglesias son numerosas, cuesta, y ahí cuesta, ¿verdad? Tal vez en las iglesias pequeñas ya uno conoce cuando no se baña el miembro,
cuando se baña. Pero en iglesias grandes, hermano. Y peor que el domingo, pues nos ponemos todos bonitos, agarramos el zapato, nos ponemos la camisita más bonita. Todos nos miramos bien bonitos, puros ángeles. Pero es ahí donde le dice el Señor, te lo voy a buscar yo, hijo. Y empezaron a hacer la rebusca. La familia de Carmen, y de la familia de Carmen, un clan de Acán. Y le dijo Josué, hijo, ¿por qué hiciste esto? Ya sabías la palabra. Y esa es la desgracia del pecado. El que encubre su pecado, el que encubre su pecado trae desgracia a su vida, hermano. Aquí en el Nuevo Testamento hay unas dos parejas. Usted se recuerda de aquel que se llamaba Ananías y Zafira. Cristianazos, pero la diaconisa, sin duda, la hermanita, y el otro pastor quizá, ayuda de Pedro. A ver, músicos, a ver qué era, pero era algo de ahí. Y tenía pistillo. Y como quería aparentar, como los otros le habían traído a la iglesia los bienes, hermanos, para ayudar a la iglesia, dijo Ananías, mira vos, le digo, hagamos esto, hagámosle, aparentemos que le vamos a dar todo el diezmo. Hay gente que dice doy el diezmo y ahí anda cuturreando. ¿Y cómo? Eso es pecado. ¿Y cómo vas a salir adelante? ¿Cómo va a prosperar tu plato? Y digámosle a Pedro que lo dimos todo y vas a ver si no nos va a poner de copastor. El problema es que cuando una iglesia es gobernada por el Espíritu Santo, ahí no hay nada oculto, hermano. Ahí funcionan los dones. Amén. Y la iglesia del hermano Pedro funcionaban los dones. Y cuando entró, hermanos, Ananías, venía Ananías, hermano, pero desde allá, desde el portón, venía gritando y contento y saludando y viva Dios. Aleluya. Y llega con esa bulla ahí al púlpito y le dice, Ananías, vendiste. Imagino que díganle a Pedro que vendí. Mandó a alguien a decir, díganle a Pedro que vendí la heredad y aquí traigo el pisto. Y ya luego que Pedro lo vio adentro, le dijo, Ananías, ¿vendiste la heredad? Dijo, sí. ¿Y lo diste todo, papá? Le dijo, sí, hombre. Le dijo, ¿cómo no lo voy a dar todo? ¿Sabes una cosa? Le dice, no le has mentido a Dios, no le has mentido a los hombres, le has mentido a Dios. Y ahí no sé qué le agarró, mano, un paro cardíaco, ¡pum!, cayó ahí en la plataforma. Y luego venía la hermana también, que era una Magalena, hermano, también tirando besitos para todos lados. Mira, hija, le dijo, ¿vendieron la heredad? Sí, y lo dieron todo, hija. Le dijo Pedro, sí, ahí vienen los muchachos, vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria, aleluya. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? La Biblia dice, Dios no puede ser burlado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Dice el salmista en el Salmo 32, verso 5, mi pecado confesé. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en esta mañana? Confiese el pecado, hermano, no se sigue complicando, no arruine sus hijos, no arruine su salud, no arruine su economía. Confiese el pecado y decidámonos de un todo por todo. Amén. ¿Cómo está tu vida? Viviendo de apariencia. Qué triste. Y en el fondo uno sabe que está quebrado, uno sabe que está mintiendo, uno sabe que está mal. Qué triste. Qué ironía. ¿Cuántos jóvenes están? ¿Cuántos señores adultos, señoras, están inventando en la vida? Y por eso es que hay cristianos que ni trabajo hayan, hermano. Hay cristianos que luego que consiguen un trabajo, luego lo sacan. Luego emprenden un negocio y no les funciona.
porque andan mal. No se han soltado, no se han sacudido del virus del pecado. Y eso es lo que cambiará la vida de un creyente. Por eso decíamos a manera de tema, el pecado es la consecuencia de todos los males. Cierra tus ojos.